En esta hora quiero pedirte que ahí donde estás, en tu lugar, cierres tus ojos, uses tus rodillas, te pongas de pie como mejor cómodo te sientas, pero sobre todo que tu corazón esté dispuesto, que empieces a preparar tu corazón, y eso no lo puedo hacer yo por ti. Necesitas tú disponer tu corazón para que el Señor te hable, te bendiga, te dé la porción que necesitas, y eso es entre tú y Él. Padre, gracias te damos esta mañana, mi Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Porque en todo momento, Señor, durante la noche cuidaste nuestro sueño, cuidas nuestros pasos, Señor, en cada salida y cada entrada, mi Padre. Por eso en esta hora, mi Señor, nosotros estamos conscientes que tú tienes, Señor, interés en nuestros asuntos, tienes interés en nuestras vidas, Padre, que tú has hecho mucho más de lo que nosotros podemos imaginar para que podamos estar cerca de tu santo trono, Señor, ahí donde podemos acudir a la gracia, Señor, al oportuno socorro, mi Padre. Por eso en esta hora te pido, Señor, especialmente, Padre, por las preocupaciones, por las angustias, por cualquier circunstancia que puedan estar pasando mis hermanos, Señor, tómalas de su corazón, libéralos, Padre, de la angustia, libéralos del temor, Señor, de manera que estos corazones sean libres, Padre, y puedan escuchar, sean libres para escuchar tu voz, mi Padre. Ayúdame, Señor, ayúdame a hacerte un utensilio para hacer llegar la palabra al corazón de mis hermanos, mi Padre. No dejes, Señor, que ninguno de mis pensamientos ministren el corazón de mis hermanos, sino que sean tus pensamientos, Señor, que sea tu guía, Señor, y que sea tu infinita misericordia la que nos cubra en este momento. Espíritu Santo, declaro que tu presencia aquí es una presencia que nos redime, es una presencia que perfecciona, es una presencia que cuida el ambiente, Señor, donde tu palabra será esgrimida. Padre, cuida los corazones, Señor, limpia nuestras conciencias de manera que podamos estar frente a ti de manera digna. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Levante la mano, ¿quién tiene necesidades el día de hoy? ¿Quién tiene alguna necesidad? Acá. No, ok. Mire, esta parte tiene menos. Le vamos a pedir que oren por nosotros, porque como que acá no hay tantas. Hubo más manos. De allá arriba, ¿alguien vino con alguna necesidad? Gloria a Dios. No hay tantos. Yo pensé que los de arriba siempre eran los que querían estar más cerca del Señor y llegar rápido la oración, pero no hay tantos. Es importante en determinado momento ser conscientes de que el ser humano, aunque no levante la mano, tiene necesidades, ¿sí? Es decir, los valientes que la levantaron, gloria a Dios, vamos a orar ahorita por ustedes. Pero los que no la levantaron, es muy posiblemente que segurísimo es que tienen alguna necesidad, por lo menos de respirar. O a ver, intenten 5 minutos sin no respirar, ¿verdad? Necesitamos muchas cosas, el ser humano necesita muchas cosas, unas que se necesitan de manera vital, es decir, para sostener nuestra vida, para sostener el proceso vital que llevamos, otras que son importantes para el desarrollo de la persona, otras necesidades que son importantes para desarrollar extensiones de la persona, como la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras necesidades, hermanos y hermanas, y máxime en unos tiempos como los que corren, en donde el consumismo y el mercantilismo está a la orden del día. Hay muchas necesidades que son creadas, que son impuestas por un sistema y no son propias de la supervivencia del ser humano. De ahí que muchas necesidades tengan satisfactores también, así como son artificiales las necesidades, los satisfactores también son artificiales. Te crean la necesidad y te ponen el satisfactor. Evidentemente muchas de ellas cuestan, ¿no? Sin embargo, lograr que un creyente, alguien que ha entregado su vida a Cristo, logre tener la habilidad para detectar cuál es la verdadera necesidad, hoy por hoy es realmente importante. Es importante que tú aprendas a identificar cuál es la verdadera necesidad de tu vida. Todo el tiempo vamos a tener necesidades, todo el tiempo nos va a doler una muela, nos va a doler el oído, me va a doler el tobillo, en algún momento tendremos necesidades más visibles y en otras menos. Sin embargo, el ser humano parece que la historia del ser humano está escrita con tinta de necesidad. Y no es que no sea cierto. Perdón, no se me malinterprete, no es que no sea cierto, sí tenemos necesidades. Sin embargo, dentro de ese montón de necesidades, dentro de esas numerosas necesidades, en determinado momento olvidamos cómo identificar las necesidades reales de las no reales. Esta mañana de manera rápida, porque el Espíritu Santo tiene otros planes, aparte de que yo me la pase hablando aquí.
En esta mañana quiero que veamos rapidísimo, porque va a ser muy rápido, los pasajes son muy profundos, pero son tres pasajes en los cuales el Señor Jesús, porque en los tres uno de los protagonistas es el Señor Jesús, el Señor Jesús quiere mostrarnos, quiere llamar nuestra atención, quiere dejarnos un ejemplo de cómo en determinado momento necesitamos ayuda para identificar nuestra verdadera necesidad, ¿sí? Todos tenemos necesidades, eso lo damos por sentado. Unos tenemos necesidades más grandes u urgentes que otras. Todos tenemos algo que decir respecto de nuestras necesidades, pero ¿qué tiene que decir el Señor Jesús respecto a tu necesidad? Eso es lo que vuelve interesante a estos tres casos. El primer caso del que te quiero hablar es de un hombre que ya hemos escuchado mucho y que lo vamos a encontrar, este pasaje, en uno de los evangelios que vamos a encontrarlo, es en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan. En el verso 2 empieza a ser relatada la historia que quiero comentarte. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 2, yo voy a leerlo en una versión de lenguaje actualizado. Si difiere un poquito de tu Biblia, no es que esté leyendo una Biblia apócrifa, solamente que es un lenguaje diferente, ¿sale? Así que puedes subrayarlo, puedes tomar nota, pero sobre todo te voy a pedir que me pongas un poquito de atención a la lectura que voy a hacer de este pasaje, de manera que no te turbes, como decían las abuelitas, al leer tu versión y esta versión. Dice el capítulo 3 en el verso 2, dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñar. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y va hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que le contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. En este pasaje encontramos estos dos personajes. Uno de ellos es el Señor Jesús, el otro es Nicodemo. Nicodemo, como lo dice en pocas palabras este pasaje, es un líder de las sectas más estudiosas de su tiempo. Los fariseos eran la secta sacerdotal en ese momento. Eran las personas que tenían así como al dedillo la ley, se sabían de memoria la ley, identificaban, no como muchos de nosotros que andamos luego cuando nos dicen Oseas, andamos buscando cerca de Génesis y luego nos vamos hasta Apocalipsis y se nos pierde Oseas porque como es muy chiquitito. Ellos se sabían la Biblia súper rápido, se la sabían de memoria. Estos maestros de la ley eran los encargados de guiar al pueblo según la ley mosaica, según la ley que le entregó nuestro mismo Dios en el Sinaí a Moisés. Sin embargo, fíjense cómo se dieron las circunstancias. Dice este evangelio que recuerdan, ¿fue de día o de noche Nicodemo a buscar al Señor Jesús? De noche. A mí se me hace muy extraño. Primero, porque al Señor Jesús se le podía encontrar durante todo el día en lugares públicos.
¿Sí? Muy pocas veces, a menos que fuera con sus propios discípulos, y para una enseñanza muy específica, podemos leer en la Biblia que dice, y los apartó o se fue aparte. Regularmente el único momento en el que estaba aparte el Señor Jesús era cuando iba a orar. Por lo demás, siempre estaba en lugares públicos, disponible, hablaba con quien quería hablar con él. No era como los típicos gurús de ese tiempo, en el cual parecían personas VIP, y que el resto de los discípulos no dejaban que se acercaran. Al contrario de esos rabinos, el Señor Jesús estaba disponible, y por eso se llevó varios reproches de esta misma secta, de que hablaba con prostitutas, de que comía con ladrones, de que comía con gente que la gente religiosa no aceptaba. Por lo tanto, es bien curioso que Nicodemo haya querido hablar con el Señor Jesús a solas y de noche. Muy posiblemente temía que lo que iba a hacer fuera malinterpretado por la secta a la que pertenecía. Porque curiosamente los fariseos, regularmente leemos en los evangelios, se dedicaban a atacar al Señor Jesús, se dedicaban a reprocharle al Señor Jesús, y en determinado momento se puede leer, y pensaban en matarlo. Es decir, los fariseos no eran precisamente, el Señor Jesús no era precisamente de total agrado de los fariseos. Sin embargo, este fariseo lo buscó de noche y lo buscó a solas. Lo buscó porque tenía algo que decirle, tenía algo personal que decirle. Acababa de ver señales milagrosas, y a Nicodemo le llama la atención que, aunque fíjense ustedes, durante toda la historia del Antiguo Testamento vemos portentos, vemos milagros, está lleno de milagros, desde que se detenga el sol en un lugar hasta haber creado vida de algo que no tenía vida, como es el barro. Es decir, desde Adán y Eva, atravesando por todas las historias, lo único que vemos y lo que podemos percibir es que el Señor estaba dispuesto a intervenir de manera milagrosa en la vida de los seres humanos. Sin embargo, a Nicodemo todavía no le quedaba claro. El milagro, como nos pasó a muchos de nosotros, es algo difícil que nos entre en la cabeza, y regularmente queremos verlo. Sin embargo, Nicodemo ya lo había visto, esas señales milagrosas. Por eso le dice al Señor Jesús, bueno, yo he visto estas señales milagrosas, y me queda claro que Dios está contigo, si no, no las harías. Es más, le dice, y me queda claro que vienes para enseñar. Pero Nicodemo tenía una pregunta un poquito más profunda, y su pregunta era, ¿cómo lo haces? No la dice ahí textualmente, pero se puede interpretar que hace esto, es decir, se desvela, se va por lo oscurito, arriesgando espinarse, o mínimo que le picara un animal venenoso, se arriesga, incluso arriesga su lugar entre la orden religiosa de su tiempo, arriesga mucho por una pregunta. Quería preguntarle al Señor Jesús cómo operaba las señales milagrosas. En otras palabras, quería preguntarle cómo hacía los milagros, de qué manera hacía los milagros. Y te repito, Nicodemo no era un hombre que ignorara sobre los milagros que Dios había hecho en el pasado. Sin embargo, a Nicodemo todavía no le quedaba claro cuál era el poder que operaba en el Señor Jesús para operar esos milagros. Y más aún, tenía otra característica Nicodemo: quería entenderla con la razón. Por eso el Señor Jesús, y gracias a Dios el Señor Jesús no se detiene a discutir con Nicodemo sobre cómo íbamos a entender los milagros, por qué los milagros, con qué autoridad se hacen los milagros, etcétera, etcétera. El Señor no se queda junto con Nicodemo alrededor de la naturaleza del milagro. El Señor Jesús va directo al grano, como decimos comúnmente. Va directo a la gran duda de Nicodemo. Nicodemo, por mucho que yo te explique cómo opero los milagros, si alguien no nace de nuevo, no podrá entrarle en su cabeza. Porque tú lo que me estás pidiendo es que te lo explique racionalmente. Sin embargo, los milagros no pueden ser explicados racionalmente, muchísimo menos de alguien que no ha nacido de nuevo. Esa era la necesidad con la que se acercó Nicodemo. La necesidad que Nicodemo, con toda la sabiduría y con toda la letra que conocía, él identificaba que necesitaba preguntarle al Señor Jesús cómo operaba esas señales milagrosas. Sin embargo, el Señor Jesús no se quedó en esa necesidad.
No se trabó el Señor Jesús en una discusión para ver intelectualmente cómo le explicaba a este rabí, a este hombre ya entrado en años, que ya había leído mucho, cómo explicarle en realidad cómo era el ámbito espiritual. Y va al principio y le dice: Nicodemo, no te puedo explicar nada si no naces de nuevo. No te puedo explicar nada si antes no experimentas el amor de Dios y experimentas ese nuevo nacimiento que es espiritual. Y todavía Nicodemo, sintiéndose maestro de biología, le dice: pero cómo, a ver, Señor, cada vez entiendo menos. ¿Cómo un hombre viejo, casi le dice, como yo, puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor Jesús, todavía con esa paciencia, le dice: pero es que yo no estoy hablando del nacimiento natural, no estoy hablando del alumbramiento, no estoy hablando del parto del que naciste de tu madre. Estoy hablando del nuevo nacimiento en el ámbito espiritual. Estoy hablando del nacimiento que tú necesitas experimentar para poderte explicar y que puedas entender, no desde la cabeza, sino desde la fe, cómo operan los milagros. Y el Señor aún así no se queda solamente en el asunto del milagro, va más allá. Le dice: Nicodemo, ¿cómo te voy a explicar las cosas? Así, ¿de qué serviría explicarte cómo va el viento y cómo regresa? Si de todas maneras tú lo único que al oírlo, es decir, al escuchar la experiencia del viento, no sabes ni dónde viene ni dónde va. Así son las cosas espirituales. No se pueden explicar, no se pueden entender con el intelecto, porque están negadas al ser humano natural. A la naturaleza caída del hombre, la esfera espiritual está negada. Y el Señor Jesús va rápido al grano y le dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Qué tenemos primero? La necesidad que identificaba Nicodemo. Nicodemo identifica la necesidad: necesito entender ¿qué es esto del reino de Dios? Necesito entender qué es esto del poder que tiene este hombre que tengo enfrente. Necesito preguntarle que me explique cómo se operan las señales milagrosas. Y necesito que me enseñe a mi cabeza estas cosas, porque todavía Nicodemo le dice: yo sé que vienes para enseñar. Sin embargo, Nicodemo todavía lo estaba pidiendo acá. En otras palabras, la necesidad que presentaba Nicodemo era una necesidad intelectual, una necesidad de la razón, una necesidad de que le quedara claro a su cabecita qué era lo que estaba sucediendo con la presencia de Jesús, qué era lo que estaba sucediendo tanto en lo terrenal como en las esferas celestiales, en las esferas espirituales, con la presencia de Jesús. Él intuía algo le decía que las cosas no eran iguales, algo le decía que los portentos que había escuchado en el Antiguo Testamento, ahora que las estaba viendo en vivo y en directo y a todo color, algo tenían que ver. Sin embargo, en aquellos entonces el Espíritu Santo operaba sin una persona concreta, no tenía cara, ni nombre, ni apellido, y en esta ocasión ya lo tenía. El Señor Jesús estaba ahí, el Señor Jesús podía hablarlo, podía verlo. Sin embargo, a Nicodemo no le quedaba claro cómo estaba operando el reino celestial en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una necesidad intelectual. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros vinimos al Evangelio, muchos de nosotros nos quebramos la cabeza. ¿A quiénes de ustedes le dijeron: ya te lavaron el coco? ¿A quiénes le dijeron? Ah, qué bueno que no soy el último, no soy el único. Y le dije: pues sí, imagínate si no me lavan el coco. Imagínate si no me hubieran lavado el coco. Muchos de nosotros trajimos a Cristo, a los pies de Cristo, a la Biblia, a la iglesia, frente al pastor. Trajimos nuestra necesidad intelectual, nuestra necesidad de la cabeza, nuestra necesidad racional de entender qué era el Evangelio y qué era el poder de Dios. Y es más triste aún cuando venimos de una cultura, no venimos de una cultura en la que no nombremos a Dios. La mayoría de nosotros, antes de venir a Cristo, ya decíamos: si Dios quiere. Uno que otra vez decía: cuando Dios me bendiga. Sí, Dios me castigó. Digo, no venimos de una cultura en donde no esté Dios presente. Sin embargo, no lo conocíamos. No lo conocíamos, y en el mejor de los casos estábamos dispuestos a creer ciegamente mientras mi necesidad se viera sufragada. Mientras yo le escribiera la cartita a Diosito y se la mandara a Diosito. Y hay prácticas así, cuando no conoces a Dios, hay quienes ponen su cartita en el globito, y no estoy hablando de los niños del 6 de enero. Personas, prácticas religiosas en las que ponen la cartita y se la mandan a Dios. Hay otros que, bueno, se ven un poquito más dramáticos, ponen algo quemando y ponen su necesidad en el fuego de Dios. Sin embargo, cuando uno viene al Señor,
cuando viene a Cristo y empieza a entender cómo opera Dios en su reino, y sobre todo logras entender que tú eres un invitado de honor de Dios a este reino, empieza a cambiar tu concepción. Pero no empieza a cambiar desde aquí, empieza a cambiar desde aquí. Empieza a cambiar al momento en el que el Espíritu Santo, sin tú merecerlo, te toma y te sella y te nombra propiedad de Dios. En ese momento empieza tu transformación. En ese momento empieza una transformación que no la puedes entender con la cabeza. En ese momento empieza una transformación que no se puede ver con análisis de rayos X, ni se puede nada, ni una tomografía. Nada puede ver cuál es la verdadera transformación interna que tienes a partir del nuevo nacimiento, porque es una acción espiritual. Sin embargo, todavía caminamos y hay veces que no nos queda claro cómo opera el Señor en ámbitos espirituales. Y seguimos a veces caminando con nuestros malos hábitos de quererlo entender con las neuronas. Y esto no es para las neuronas. Definitivamente la definición de fe no es para las neuronas. Yo no encuentro en la definición de fe de Hebreos 11, yo no encuentro la palabra entender. Yo no encuentro la palabra comprender. Yo no encuentro la palabra análisis. Yo no encuentro la palabra me quedó claro. La fe no está escrita con palabras para que te quede claro. Y eso a veces, y te entiendo, como seres humanos nos cuesta. De ahí que necesitas adiestrarte en cómo el Señor Jesús, cómo Dios Padre y el Espíritu Santo opera en la esfera espiritual. Tú necesitas saber cómo opera Dios en el ámbito espiritual. Fuiste invitado a un ámbito, a acciones y actividades de Dios. No somos un club social ni somos una asociación civil. Somos iglesia. Nuestra fe nos ha movido para que el Espíritu Santo nos selle, nos tome y nos transforme. Pero no nos va a transformar en la persona que nosotros queremos. Nos va a transformar en la persona que Él soñó de nosotros. De ahí que muchos que vinimos al Evangelio estuvimos batallando con nuestra cabeza. No te preocupes, es natural del ser humano. El ser humano quiere entenderlo. El ser humano, y hay veces que cometemos todavía ese error de decir al Señor: Señor, déjame entender cómo vas a transformarme. No tiene por qué explicártelo, porque aunque te lo explicara, muchas veces no lo entenderías. Es más, te opondrías. De ahí que la necesidad intelectual, en el caso por ejemplo de Nicodemo, y no sé quiénes y cuántos nos estamos identificando con Nicodemo, no era la necesidad, la verdadera necesidad de Nicodemo no era entender racionalmente cómo operaba el ámbito espiritual, era nacer de nuevo. Era experimentar el nuevo nacimiento. Era la verdadera necesidad de Nicodemo, en palabras del Señor Jesús. Y gracias a Dios el Señor Jesús no se quedó discutiendo en la que se supone que era la necesidad más imperante en Nicodemo cuando llegó a la presencia del Señor Jesús. Si te sientes identificado porque te gusta entender las cosas, mira, y por experiencia personal te voy a decir que muchas veces te vas a quedar con las dudas. Te vas a quedar con muchas dudas. Porque te digo, aunque te lo explicara el Señor Jesús en persona, muchas de ellas no las entenderíamos. Porque son términos y principios espirituales que no se explican en términos materiales. De ahí que es importante identificar la real necesidad, que en el caso de este personaje Nicodemo era entender racionalmente, cuando el Señor Jesús le decía: tú no estás aquí para entender, estás aquí para creer y experimentar el nuevo nacimiento. Un segundo personaje lo encontramos, vamos a ir rapidísimo. ¿Quiénes estuvieron en la campaña evangelística del Arenal ayer? Amén. Ok, los que estuvimos ahí, ¿se acuerdan cuál era el tema? El hijo pródigo, ¿no? En otras versiones se le lee como el hijo perdido. No me voy a detener mucho porque ya la mayoría conocemos esa historia, ¿sí? ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Así, honestamente. Si hay una mano levantada, leo el texto. Hay una mano levantada, lo vamos a leer. Gloria a Dios. Dice en boca del Señor Jesús, el Señor Jesús estaba enseñando y leyó y explicó una parábola. Dice:
Parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esa enseñanza, hablando del reino, de cómo opera el reino para rescatar a la humanidad, les contó la siguiente historia. Dice: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Qué considerado el hijo, ¿verdad? Antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. El hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas de las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen suficiente pan y comida de sobra, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Y el fin de esta historia la mayoría lo conocemos. Regresa con el padre muy contento, muy gozoso, lo recibe. Le dice: pónganle vestidos nuevos, pónganle un anillo en el dedo, pónganle sandalias, saquen el becerro gordo, hagamos fiesta. Aquí quiero concentrarme, obviamente, el sentido general que quería enseñar el Señor Jesús con esta parábola era cómo el Señor, cómo Dios lo envía a él, a Jesús mismo, para rescatar al hijo perdido. El hijo perdido de Dios somos tú y yo, o éramos tú y yo. Pero me voy a concentrar en una sensación que experimentó el hijo perdido. ¿Qué fue lo que experimentó el hijo perdido? ¿Se acuerdan? Hambre. Ojo, no fue el decir: oh, deshonré a mi papá, tengo que irle a pedir perdón. Tampoco fue: oh, me siento muy mal porque gasté todo el dinero que yo no había trabajado y lo había trabajado durante toda su vida mi papá, le tengo que pedir perdón. Tampoco fue de: oh, mi pobre madre, mi anciana madre debe estar muy triste por mí porque no sabe si ya comí. Tampoco fue eso. ¿Qué fue lo que le hizo pensar volver? Una necesidad física. Una necesidad física. Con Nicodemo lo llevó al Señor Jesús una necesidad, ¿qué? Intelectual. En este caso el hijo perdido tenía una necesidad física. Dicen por ahí que el hambre mueve. El interés tiene pies, dicen también. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo el pobre hijo perdido. Experimentó hambre. Experimentó una necesidad, por lo cual se le ocurrió que podría ir a pedir perdón. Es más, se estuvo como que imaginando: voy a llegar y me le voy a tirar a mi papá en los pies y le voy a decir: oh, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo lo llevé planeado. ¿A alguien cuando se le perdió el cambio de las tortillas, no les pasó? A mí sí. Lo llevaba: mamá, no hubieras visto, un señor se cayó por la escalera de la tortillería y todo. Aquí está, ya pues, ya dame las tortillas. Y ya se le olvidó lo del cambio, ¿no? Ya no me pidió el cambio, ya no tuve que decirle que lo había perdido por andar jugando a las canicas. Así iba este hombre, este muchacho. Iba dispuesto a tirarle un rollazo al papá para que se moviera a misericordia y dijera: oh, hijo mío, pobrecito de ti, sí, ándale, te voy a tratar como peón. Era lo que más aspiraba, con tal de que ¿qué? De que se le llenara la barriga. Él no deseaba ser hijo de nuevo. ¿Qué fue lo que pidió? Que fuera tratado como ¿qué? Como jornalero, como peón, como sirviente. Él no creía que necesitara ser llamado hijo de nuevo. Él lo que quería era tortilla para llenar la barriga. Era todo lo que tenía. Sin embargo, una vez más, gracias a Dios,
Dios no se quedó en la necesidad. Y ojo, es una parábola, es una historia. Pero esa historia es representativa de ti y de mí en nuestra naturaleza caída. Cuando le dijimos a nuestro Señor, con las acciones que hayas querido, sabes que Dios, ahí te quedas. No quiero nada que ver contigo. Me voy a llevar mi yo, si era lo más que teníamos, nuestra razón, nuestras formas de pensar, nuestras formas de vivir, y ahí te ves, le dijimos a Dios. Pero al rato, cuando nos fue mal en la feria, volvimos a Él, muchos de ellos. Gracias a Dios que nos permitió la entrada. Y nosotros veníamos con un pliego petitorio, como 30 hojas de cosas que necesitábamos. Señor, necesito que me libres de este vicio. Señor, necesito que me libres de esto. Señor, necesito que me libres de mi suegra. Señor, necesito que me libres de un montón de cosas que según nosotros eran bien importantes para nuestra vida. Según nosotros, venimos a decirle al Señor de la manera más honesta posible: Señor, ya no aguanto ese vecino que todos los sábados tiene musicota hasta la noche y no me deja dormir, y por eso llego tarde al templo. Señor, ilumínalo o elimínalo. Nosotros venimos con nuestras necesidades y tratamos de orarle al Señor: Padre, sempiterno Dios, Padre de todos los cielos, el primero, el segundo y el tercero. Y tratamos de conmover a Dios con muchas palabras, con palabras bonitas. De ahí la expresión de palabras domingueras, que nomás los domingos las decimos. De ahí que queremos conmover el corazón del Padre. Pero no son nuestras necesidades las que conmueven el corazón del Padre. Lo que conmueve el corazón del Padre es que estés dispuesto a aceptar lo que Él tiene para ti. No que te emberrinches porque no te da lo que quiere. Recuerda, Dios cumple promesas, no anda satisfaciendo caprichos. El Señor le conmueve cuando encuentra un corazón consciente de su naturaleza, caída, maltrecha, maltrapeada, como hayas llegado. Le conmueve un corazón contrito, dice la palabra, que no lo rechaza. Y lo conmueve un corazón, una persona, como llegue, a lo que huela, como se vea, pero que llegue dispuesto a recibir lo que tiene para él. Como este padre, el otro nada más estaba esperando que le dijera: sí, pasa a la cocina, ahí te van a dar unas tortillas calentadas. Era a lo más que aspiraba él, porque lo movía una necesidad física, la que creía él que era la necesidad más urgente. Sin embargo, el Padre, su Padre que representa a nuestro Padre Celestial, le dice: pónganle vestimentas nuevas, que significa que el Señor nos quitó nuestros andrajos y nos puso vestimentas de santidad. Anillo, el anillo significaba y regularmente llevaba el sello de la familia. Significaba que si alguien traía un anillo era miembro de una familia, tenía papá y mamá, tenía nombre básicamente. Y cuando pidió que se le pusiera un anillo en el dedo, te regresó tu identidad, la identidad que una, nos robó el pecado, y dos, a veces desgastamos en nuestra vida libertina. Y tres, sandalias. Nos puso sandalias en los pies. ¿Por qué? Porque el Padre es consciente de que una espina, una pequeña piedrecita te puede hacer daño a los pies y puede impedir que camines. Por eso necesita ser muy cuidadoso contigo. Todo eso te da el Señor. Cuando tú lo único que traías en tus manos era una pequeña oración, tratando de conmover el corazón de Dios, diciéndole qué es lo que necesitas. Una vez más, identificamos dos necesidades. Una aparente, bien sentida, que experimentamos, y que no necesariamente tiene que ser hambre física. Pueden ser necesidades, pueden ser pobreza, pueden ser muchísimas otras cosas, si se las quieres traer a Dios para conmover al corazón. Sin embargo, el Señor te va a decir, y no te enojes cuando no te haga caso. Imagínate que el padre hubiera perdido tiempo a decirle: a ver, hijo, ¿y cuánto traes de hambre? Del 1 al 10, ¿traes 9, 8, 7, 6, 5? Imagínate. El padre mandó preparar lo mejor para recibir al hijo, tú y yo. Y no se detuvo en la
mísera petición del hijo, porque lo único que estaba pidiendo era lo menos que podía recibir. Sin embargo, el Señor está listo para recibirte, no con lo que tú crees que necesitas, sino con lo que te hace hijo de Dios. Muchos llegamos aquí queriendo salir de las drogas, queriendo salir del alcohol, queriendo salir del chisme, queriendo salir de muchas otras cosas. Otros llegamos aquí porque nuestro matrimonio ya estaba a punto de, porque nuestro chamaco no nos hacía caso, porque la chamaca ya se nos sale de noche, por lo que tú quieras llegamos aquí. Imagínate Dios, si Dios se dedicara nada más a escuchar lo que necesitas, jamás lo escucharías, jamás lo escucharías. Y es por eso, hermano, hermana, que esta mañana necesitamos nosotros identificar cuál es la verdadera necesidad de lo que creemos que es nuestra necesidad. Y ya para terminar, tercer caso, la mujer pecadora. Si me acompañas a Lucas 7, en el verso 36 podemos leer: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí y llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de los pies de él. Hoy en la mañana me llamó muchísimo la atención esta imagen. No se presentó enfrente de Jesús. Se presentó, se acercó, dice, por detrás de los pies de él. Llorando, sus lágrimas cayeron sobre sus pies, sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto y dijo: si este hombre fuera profeta, sabría el tipo de mujer que lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús le respondió los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a cada una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona que más le debía. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besar mis pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. En el primer caso con Nicodemo vimos una necesidad intelectual muy humana, huele a humano, huele a neuronas, huele a gente de esos ateos, gracias a Dios, que no quieren saber nada de Dios, pero andan dándole en contra de Dios. No quieren saber nada de Dios, pero todas las conversaciones son alrededor de Dios. Luego vemos el segundo caso, el hijo perdido, que por hambre, nomás por hambre, por baquetón, porque tenía mucha hambre, decidió regresar al Padre. No fue porque quería un perdón verdadero, ni porque se había arrepentido, ni nada. Y hasta ahí huele todavía a humano, ¿no? Pero esta mujer quería demostrarle al Señor Jesús, quería demostrarle algo que estaba sintiendo en su corazón. Estaba queriéndole demostrar que le tenía agradecimiento. Posiblemente esta mujer ya sabía quién era Jesús, ya había tenido un encuentro con Jesús, ya sabía
que Él era capaz de perdonar sus pecados. Y lo único que quería era mostrarle a Jesús un acto de adoración. ¿Sí? Entonces, en ese momento, si Jesús le hubiera solo dicho: ay, mira, me quedaron muy bonitos los pies, muchas gracias, qué amable, y hubiera continuado hablando con Simón, ella se hubiera quedado satisfecha, porque ya le había demostrado al Señor Jesús lo que quería. Ella no iba ni para que le dieran el nombramiento de la pecadora del mes, ni para que saliera en el periódico: mujer pecadora unge los pies del Señor Jesús, ni para tener un programa en la televisión, nada. Ella lo único que quería era venir al Señor Jesús, vertir lo que para ella era adoración, y ya, era todo lo que aspiraba a su corazón. Ella tenía la necesidad de mostrarle al Señor Jesús adoración, era su necesidad. Y no está mal, digo, es bastante noble el sentimiento, es bastante noble la necesidad, huele a cuestión divina, huele a algo ya espiritual. Sin embargo, el Señor Jesús no se quedó ahí. Evidentemente se lo recibió, evidentemente recibió la adoración de esta mujer, evidentemente vio que las lágrimas estaban cayendo sobre sus pies, evidentemente vio y sintió los cabellos limpiando esas lágrimas de los pies del Señor Jesús, vio y evidentemente olió el olor fragante. Y si iba en un vaso de alabastro, es que era carísimo, nada más el vaso era muy caro. Ahora lo que iba dentro era muchísimo más caro todavía. Él percibió, vio las muestras de adoración, pero el Señor Jesús no se quedó ahí, porque vio un corazón dispuesto a recibir algo muchísimo más valioso que el perfume que estaba derramando. Vio un corazón dispuesto, vio un vaso de alabastro dispuesto para llenarlo de salvación. Vio un vaso disponible para el Señor Jesús llenarlo de salvación. Incluso esa necesidad que parece espiritual de esta mujer no era la necesidad que el Señor Jesús quería satisfacer, era una necesidad muchísimo más alta, era muchísimo más noble. Esta mujer quería venir a arrodillarse a los pies de Jesús y de rendirle adoración. Sin embargo, él se dio cuenta que ese corazón necesitaba la salvación, porque la mujer se pudo haber ido satisfecha de lo que había hecho, pero se hubiera ido sin salvación, se hubiera ido sin escuchar que Dios mismo en persona le dijo: tus pecados son ¿qué? Perdonados. En determinado momento, hermanos y hermanas, y espero no se me malinterprete, venimos honestamente queriendo adorar al Señor. Queremos rendirle la mejor de nuestras canciones, la mejor de nuestra poesía para adorar a Dios. Y te digo, puedes ser honesto, y el Señor lo observa, y el Señor lo ve. Pero lo que realmente conmueve el corazón de Dios es lo que tú estés dispuesto a recibir de Él. Lo que tú estés dispuesto a recibir. Lo que Él ve es que si tu corazón va a quedar vacío, para que Él lo llene de tu presencia. Es lo que quiere ver. Si vas a derramar el perfume representa lo que nosotros consideramos bueno de nosotros. Mis talentos, mis habilidades, mis virtudes, hasta mi belleza representa ese perfume. Y el Señor está observando si tu corazón va a quedar totalmente vacío, para que Él lo llene con algo muchísimo más valioso que un perfume caro, de llenarlo del Espíritu Santo. De ahí, hermano, hermana, que el Señor reacciona ante tus necesidades. Por supuesto, su palabra lo dice. Reacciona a lo que necesitas, a lo que tú le expresas, pero no se queda ahí. Acabamos de ver 3 casos en donde no se queda con la necesidad que le expresamos con la boca, va más allá. Y repito, lo que le conmueve al Padre es exactamente, Jonás, ¿me ayudas por favor? Es exactamente lo que tú estás dispuesto a recibir de Él. Puede ser una mujer que conoce de Dios y que todos los días va a los pies del Señor a orarle, a pedirle, a interceder, etcétera, etcétera. Pero te levantas de ahí satisfecha de haber orado 1 hora, 2 horas, pero te fuiste después de hablar 1 o 2 horas, pero no escuchaste ni un solo minuto. La conversación no es un monólogo, la conversación es de 2. La oración
no es solamente un monólogo, no es solamente venir a presentar mi solicitud, es venir a encontrarme con una persona con la que quiero hablar. Y si yo espero que él esté dispuesto a escucharme, lo mínimo que puedo poner es disposición a escucharlo. No sé con cuál de estas personas te identificas. No sé si tu problema es intelectual. No sé si son necesidades físicas, dolor, sufrimiento físico, enfermedades, padecimientos, no lo sé. No hice la encuesta, tenía pensado hacer una encuesta, pero no la hice. Y tampoco sé si tu corazón viene satisfecho porque crees que eres digno delante del Señor, que sabes lo suficiente de Él para presentarte digno delante de Él. No lo sé, pero Él sí lo sabe. Pero una cosa me queda clara a través de estos 3 ejemplos, hermano, hermana, que lo más importante no es que quieras conmover el corazón de Dios con la mejor de tus palabras, la forma más bonita en la que expreses tu necesidad, sino la forma en la que conmueves el corazón de Dios es con unos oídos bien abiertos y un corazón dispuesto a recibir con 2 manos lo que Él está dispuesto a darte. En esta mañana, hermano, hermana, vuelvo a preguntar: ¿hay alguien que tenga necesidades? ¿Sí? Ahora vuelvo a preguntar: ¿hay alguien aquí que tenga necesidades reales? Es decir, no de las que yo creo que son mi necesidad, sino de las que dice Dios que es mi necesidad. Y una de las cosas que podemos deducir de estos pasajes es que estas 3 personas necesitaron escuchar. Una tuvo que escuchar: necesitas nacer de nuevo, necesitas a Cristo en tu corazón. El otro tuvo que escuchar: hijo mío, estoy gozoso porque antes estabas perdido y ahora te he encontrado. Y otra tuvo que escuchar: tus pecados son perdonados. No sé si te queda claro cuál es la necesidad real. Y si no te queda claro, yo no te la puedo decir. Solamente hay una persona que te puede decir cuál es tu necesidad real. Pero te recomiendo, hermano, hermana, que vayas listo o lista para renunciar a tus otras necesidades. Que vayas listo o lista a vaciar tu vaso de alabastro. Todas esas cosas valiosas que tú tienes y que el Señor sabe que las tienes para servirle, para adorarle, para hacer el trabajo en esta tierra de su reino, estés dispuesta a renunciar para que tu vaso de alabastro, que es tu corazón, esté vacío y Él pueda poner el satisfactor real de tu necesidad real. Yo no puedo decirte cuál es tu necesidad real, no las conozco, pero sí sé quién te puede decir eso. Es el Espíritu Santo. Solo Él te puede decir qué es lo que realmente necesitas. Sé que estabas aquí porque venías buscando otra cosa, pero es temporal. Muchas de nuestras necesidades son temporales, que mañana ya no las tendremos, o mañana ya se nos habrá acabado, como el gas. Siempre que vas a poner pozole se acaba el gas. Son temporales. La necesidad que está viendo el Señor en ti no es temporal, es eterna. Y quiere ver un vaso de alabastro vacío para llenar. Ponte en pie ahí donde estás. El altar está abierto si quieres hacer uso de él. Allí en tu lugar, usa tus rodillas para que no te distraigas. Cierra tus ojos. No tiene nada de religioso, solamente para que no te distraigas. Es un tiempo entre tú y Él. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor, en esta hora, mi Señor, tenemos 2 tipos de necesidades, papá. Unas
las que yo creo que son mis necesidades urgentes. Y las otras, la otra necesidad, Señor, es la que tú sabes que yo tengo en el corazón. Espíritu Santo, en esta hora queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Permíteme estar listo para renunciar a mis necesidades. Permíteme estar listo para escuchar tu voz. Ayúdame a vaciar mi vaso, Señor. Ayúdame a vaciar mi cuenco, Señor. Ayúdame a vaciar mi copa, Padre, de manera que la puedas llenar hasta los bordes. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú sabes que muchas veces he intentado entenderte con la razón, Señor. Muchas veces he traído frente a ti mis necesidades físicas, mis necesidades básicas. Y muchas veces he venido con ganas de adorarte, de alabarte, de exaltar tu nombre, Señor. Pero no he estado dispuesto a escucharte, mi Señor. Se me ha dificultado escucharte, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, déjame escuchar tu voz, Señor. Déjame escuchar tu voz. Ayúdame a renunciar a mis necesidades, Señor. Ayúdame a renunciar a mis necesidades, Señor. Te busca mi corazón. Señor, te busca nuestro corazón, Padre. Espíritu Santo, en esta hora, llénanos de tu presencia, Señor.